Hola gente, acá primicia calientita, acabo de terminar un librazo que yo digo por el tamaño, no por lo que es la obra en general o el estilo. Es nada más y nada menos que unas memorias y son relativas a la historia del Perú, porque este personaje es europeo, pero llegó al Perú prácticamente al inicio de la República y estuvo durante, de hecho, gran parte de su vida acá en el Perú hasta el día de su deceso en el año 1892. Durante esos prácticamente esas 7 décadas, el hombre escribió un minucioso diario, el cual nos relata los pormenores de toda esta tragedia llamada República del Perú. Y digo tragedia porque hasta ahora, tras 200 años, pues pareciera que, bueno, en general, todas nuestras repúblicas del continente, lo que llamamos Latinoamérica, estamos a veces a la deriva muchas veces, ¿no? Pero bueno, este señor se llama Heinrich Schwitt, alemán, nació en Altona, lo que es ahora Alemania, Hamburgo, y a la corta edad de 20 años se vino acá a buscar fortuna a unas tierras que eran que estaban abriéndose al comercio exterior, entre comillas. Esto a raíz de la independencia de nuestros países. Él llegó el año 1824, justo cuando ya iba a darse lo que es la batalla de Ayacucho, para que vean dónde o cómo inició esto, ¿no? ¿Coincidencia? No. Bueno, pero primero hablemos de él, ¿no? Ya se dije que fue un alemán, nació prácticamente en los inicios del siglo XIX, comienzos, y pues de familia burguesa se dedicó lo que es, o siguió el camino de los negocios paralelos a la Casa Jitz. Si más o menos sabes historia del Perú, sabes que la Casa Jitz fue una importante casa comercial que hizo muchos negocios en el Perú desde el comienzo de la República hasta prácticamente el inicio o el final de ese siglo, ¿no? Hasta el año 1900. Y más adelante te contaré el por qué terminó ese negocio o ese idilio económico del Perú. Bueno, pero primero vamos por partes. El hombre, pues, Heinrich Schwitt, ya dije que nació en Altona, en lo que es ahora Alemania, y se dedicó a los negocios desde temprano y pues buscó fortuna acá en el Perú con la independencia. Un mercado inmenso de varios países iba a abrir para Europa, y pues este señor se dedicó a trabajar con la Casa Jitz. De ahí pues primero recalaría en lo que es en la ciudad de Arequipa, y ya durante creo un par de años, pero de ahí se mudaría a Lima. Conforme el tiempo avanzaba, la Casa Jitz iba dedicándose no solo a la venta e importación de bienes desde Inglaterra, sino ya a lo que es los préstamos. Y esto, acá te va a sorprender esto, todos los golpes de Estado que ocurrieron en el Perú generalmente tuvieron que ser pagados o subvencionados justamente por una y otra casa de préstamos o de empeño. Y la Casa Jitz fue una de las más importantes, tanto así que el primer golpe de Estado dado, por ejemplo, al mariscal Lamar, que fue dado el golpe de Estado, que fue dado por dos militares saltimbanquis, que fueron Gamarra y Gutiérrez de la Fuente, pues fue justamente financiado por esta casa. Ese fue tal vez el primero anotado por Henry Schwitt. De ahí en adelante todos los golpes necesitarían, digamos, inversión, ¿no? Y qué más que pues algunos endeudar al Estado conforme este golpe tuviera éxito, ¿no? Y no solo con dinero, con préstamos, sino también con negocios, minas por aquí, haciendas por acá. Y pues esto enriqueció a muchos comerciantes europeos que vinieron a hacer su agosto. Ojo, no estoy criticando a lo que es las inversiones, no, que este es un comunista, que es anti-inversión, no, sino lo que digo, que el principal culpable de todo esto fueron nuestros un extraglorioso ejército del Perú en un principio, quienes pues ya saben, ¿no? En esas épocas de anarquía todos se peleaban por el poder, ¿no? Y acá Henry Schwitt anota todo lo que es los pormenores de esos tiempos, ¿no? Incluso
también el mismo Henry Witt se dedicó a traficar plata piña. ¿Qué es la plata piña? Es pues una especie de plata en estado salvaje que se exportaba de manera ilegal del Perú al extranjero. Y pues muchos de estos extranjeros, comerciantes, entre comillas, como Henry Witt, se aprovechaban de eso, de la desidia y de los pocos valores de los funcionarios del Estado peruano para pues hacer tráfico, ¿no?, con este mineral. Y pues a raíz de la creciente fortuna de Henry Witt, él en la década del 30 se casaría con una arequipeña que era viuda, madre exactamente y tenía 3 hijos. Y pues él los adoptaría a los hijos y también tendría una descendencia con ella, ¿no? Lo cual hasta el año 34 se mudaría acá a Lima, ¿no?, a la calle, lo que es, bueno, al centro de Lima, y donde ahí fundaría también él su casa comercial, ¿no?, que se dedicaba a la importación, exportación de bienes. Y pues con el tiempo también el hombre viajaría una que otra vez a Europa, ¿no?, durante unos cortos lapsos de tiempo, porque todos los negocios estaban acá, ¿no?, y se reencontraría con su familia y también traería más personal desde la familia para también que lo ayudara en los negocios. El hombre, hay que decir bien claro, si bien acotaba todo lo que es los negocios que tenía y las deudas que él se encargaba de habilitar dinero a altos funcionarios del Estado peruano y también a gente de la clase alta, justamente. Acá noto un toque particular. Él nos relata que muchos se endeudaban también por lo que era por el vicio, ¿no?, del juego, ¿no?, sobre todo, ¿no?, y inclusive ese vicio también se lo contagiaron a él, ¿no? Claro que él, como típico alemán, por ahí un poco trataba de parar un poco ese vicio, ¿no?, pero por ahí siempre se veía rodeado de mucha gente que pues apostaba al rock and roll o pues o a la pelea de gallos, muchas cosas, ¿no? Pero es un dato particular, ¿no?, de la Lima de esos tiempos, ¿no?, que justo otros autores extranjeros o escritores extranjeros de esos tiempos que nos relatan, justamente nos hablaban de los vicios, ¿no?, de los limeños, ¿no?, que uno era el juego, ¿no?, incluso de Castilla, ¿no? Castilla era un jugador empedernido, tanto así que se rifaba la plata del Estado en sus juegos de rocambole en las noches, ¿no? Increíble, ¿no? Y hay unos que lo toman como ejemplo a Castilla como el mejor presidente, ¿no? Una locura. Y pues ya también en la década del 60 nos relataría lo que es, después de la anarquía, nos relataría lo que es la guerra con España, en lo que, por ejemplo, él fue testigo. Él vio el combate del 2 de mayo de lejos, ¿no?, desde Carmen de la Legua, pero él fue testigo de esa época, ¿no? Inclusive él se vio afectado justamente porque él también era un tenedor de bonos de la época del guano, y pues también se benefició mucho del guano, ¿no? Y ese tiempo, recuerden que España les mantenía bloqueadas las islas de Chincha y alguna otra isla bandera más, que pues prácticamente lo dejó así en stand-by, ¿no?, durante un buen tiempo, ¿no? Sin embargo, eso no afectaría, bueno, sí, afectaría un poco, pero después con el tiempo se recuperaría y seguiría haciendo negocios hasta la década del 70, donde toda esa prosperidad del guano, prosperidad falaz, se evaporó y Perú justamente se vio endeudado y prácticamente al borde de la bancarrota. Y justamente eso provocó en que muchas de las casas de préstamos que antes eran tan generosas, ahora les cobraran a los peruanos en ese momento, ¿no? Pero bueno, poco a poco se iba aumentando la burbuja, ¿no? Y esa burbuja reventó ya prácticamente al comienzo de la Guerra del Pacífico, ¿no?, donde Perú no tenía ni créditos para nada ni para comprar armas. Y también hubo también un desfalco del Banco Nacional, el Banco del Estado, ¿no? Gracias, bueno, primero a Prado y luego a Piérola, ¿no? Pero bueno, vamos por partes, porque tal vez esta sea la parte más carnecita de las memorias de Henry Witt, que por ejemplo que habla de la Guerra del Pacífico, que justamente le afectaría económicamente a él, ¿no? Tan directamente también porque la casa Yitz, que al principio dije que el hombre trabajaba para ellos, fue prácticamente desmantelada y adivinen,
ni siquiera el ejército chileno ya se encontraba en Lima, era el año 1919, y ya todos los tenedores de bonos estaban negociando con los chilenos lo que era las deudas del guano, ¿no? Prácticamente antes siquiera de que se firmara el Tratado de Ancón, ya estaban prácticamente tratando por derrotado al Perú, para que vean la debacle en que nos habían llevado los políticos de ese entonces, ¿no? Y los extranjeros, velando siempre por sus intereses, a ellos qué les importa, ¿no? Lo que es el destino del Perú, ¿no? Ellos siempre velan por sus intereses, pues ya querían salvaguardar todo hablando con los chilenos, ¿no? Y pues tal vez Witts fue uno de los damnificados, porque la Casa Chis se retiró, adivinen, de Lima, donde era su sede principal, se retiró nada más y nada menos que a Valparaíso. O sea que nada, que eres mi amigo, que he hecho mucho dinero contigo, que vamos a salir adelante de esto, no, nada. La Casa Chis, como muchas otras casas, se fueron a Chile, y en Chile pues harían negocios, pues, ¿no? Con lo robado a los peruanos, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Y me dicen que el capital, no, hay mucha gente que adora lo que es ahora el libre mercado, todo. Bueno, esta es la consecuencia del libre mercado. El libre mercado no respeta nacionalidades, no respeta patriotismo, no respeta ni humanismo. Para ellos primero es el interés, pues, ¿no? Por eso piénsalo bien si vas a alabar al libre mercado completamente, ¿no? No, que libre mercado. Bueno, pues ya tenemos un claro ejemplo, ¿no? Que cuando las papas quemaban, pues el libre mercado se fue, pues, ¿para dónde? Pues nada. Y con la guerra del Pacífico también el hombre viviría lo que es después de la debacle de la campaña marina y la campaña del sur. El hombre pues viviría lo que es los preparativos para la defensa de Lima, de manos de Pierola, el cual Heinrich Wieck criticaría ácidamente por su estupidez. Porque, por ejemplo, él hablaba de la Ciudadela Piedra, ¿no? Que estaba arriba de lo que es el Cerro San Cristóbal, la cual nunca disparó un solo tiro, ¿no? Esa Ciudadela Piedra, que se invirtió mucha plata, al final nunca funcionó. Y también criticaba de que el señor ni siquiera se apagaban los fuegos de la batalla de Miraflores, y el señor ya no se sabía nada de él, por lo que en ese momento muchos que le habían sido testigos de la presencia de Pierola prácticamente en las afueras de Lima. O sea, el hombre sacó la vuelta, ni siquiera se acababa ni siquiera los chilenos llegaban a Lima, ya estaba corriendo hacia la sierra, ¿no? Esto criticaba mucho de Pierola, ¿no? Decía que era un completo imbécil, y es la verdad, ¿no? Y pues Heinrich Wieck justamente ya en ese tiempo tenía como 80 años, viviría lo que es una parte de la ocupación de los chilenos en Lima. Incluso su casa en Chorrillos sería prácticamente arrasada, saqueada e incendiada. Él tenía una casita en Chorrillos, y recuerden que mucha gente que tenía plata en ese tiempo tenía su casa de verano allá en Chorrillos y Barranco también, ¿no? Y pues Heinrich Wieck era un comerciante importante en ese tiempo, pues. Pero ya en el año 82 iría a Europa, pero regresaría al año 84 ya con la guerra ya concluida, ¿no? Y de nuevo empezaría una vida ya más tranquila, de los cuales el diario prácticamente termina ahí, ¿no? Porque si bien son 13 volúmenes, más de 7000 páginas, el diario termina en el volumen 10, o sea, faltan 3 volúmenes, de los cuales trata de la ocupación chilena en Lima y tal vez también los últimos años de Heinrich Wieck, ¿no? Algo que me hace sospechar que los mismos familiares que guardaron esos manuscritos, por ahí no quisieron, muchas veces en las memorias, siempre las últimas partes son las más sinceras o las más ácidas, ¿no? Tal vez por eso, no sé, me viene a la mente eso, ¿no? Pero bueno, eso se lo dejaremos a los que tienen los manuscritos originales. Sin embargo, estas memorias son un testimonio muy importante de una época y sobre todo de un país, ¿no? Porque muchas veces muchos historiadores con los colores políticos o las pasiones que despiertan muchos caudillos escriben la historia a conveniencia o omitiendo muchas cosas. El mismo Basadre en su historia del Perú republicano omitió muchas cosas, por ejemplo las críticas a Pierola, ¿no? Algo muy sacado de los cabellos, teniendo en cuenta que Pierola fue un cáncer para el Perú. En cambio Heinrich Wieck, que siendo testigo de la época y siendo extranjero,
nos relata cómo fue en realidad lo que es el gobierno de este saltimbanqui y persona tan nefasta para la historia del Perú, ¿no? Que pues Piérola, ¿no? Y pues y también acotar también que estas memorias nos relatan todo lo que es los pormenores económicos, ¿no? De por qué el Perú sigue siendo un país pobre. Ahí está la respuesta tal vez en estas memorias, cómo todo comenzó, ¿no? Con este endeudamiento, ¿no? Y siendo un agente económico no hay que echarle toda la culpa a él, ¿no? En sí, la culpa la deberían de tener nuestras principales autoridades en esos tiempos, ¿no? Nuestros políticos que hasta el día de hoy solamente velan por sus intereses. Y Heinrich Schmidt, si bien no se lo propuso en un principio, él está detallando claramente lo que fue la historia económica del Perú. Y justamente a raíz del libro La historia de la corrupción de Quirós, pues él ponía en su bibliografía justamente estas memorias, y pues por eso que las busqué con esmero y las encontré ahí en internet, y pues pude leerlas, descargarlas y leerlo, ¿no? Para poder comentarles sobre este libro, ¿no? Y me sorprendió muchas cosas, ¿no? de este autor, ¿no? Que de veras ahora tiene descendencia, ¿no? Pero bueno, dejó descendencia acá en el Perú, pero bueno, pues muy importante, ¿no? Si es que quieres saber más de la historia del Perú, leer este libro, Memorias de Heinrich Schmidt, un agente económico alemán en el Perú, ¿no? A través de 7 décadas, ¿no? Increíble, pues. Sin más que decirte, pues, gente, nos vemos en otro. Hablamos.